Buenos días, estimados estudiantes. Reciban ustedes la cordial bienvenida a la clase de matemática del proyecto 5, semana 2. En esta semana vamos a analizar lo que es el producto cartesiano. ¿Qué es el producto cartesiano y las maneras de representar el producto cartesiano? Para lo cual tenemos una definición de que el producto cartesiano de dos conjuntos es una operación que resulta en otro conjunto, ¿ya? Entonces, el producto cartesiano de dos conjuntos nos va a dar una operación en la cual su resultado va a ser obtener otro conjunto, ¿verdad? Cuyos elementos son todos los elementos pares ordenados. ¿Por qué le llamamos pares ordenados? Porque como son dos elementos, dos conjuntos primero, ¿no es cierto? Dos conjuntos, de dos conjuntos voy a hacer una operación en la cual su producto va a ser uno solo. Se llaman pares ordenados porque vienen de dos pares, vienen de dos conjuntos, ¿ya? Pares ordenados, es decir, el conjunto resultante van a ser pares ordenados, o sea, la unión de los dos conjuntos anteriores, que pueden formarse en forma de que el primer elemento del par ordenado pertenezca al primer elemento del conjunto y el segundo elemento pertenezca al segundo conjunto, de la siguiente manera. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos el conjunto A, cuyos elementos son 1 y 2, el elemento B, el conjunto B, cuyos elementos son X, Y y Z. El producto cartesiano vendría determinado de la siguiente manera. Tenemos ahí el conjunto A con los elementos 1, 2, es decir, es un conjunto que tiene dos elementos. Continuamos, por favor, el micrófono, ayúdanos ya. El conjunto B tiene los elementos X, Y, Z, es decir, un conjunto que consta de tres elementos. Tenemos aquí un diagrama en la cual representamos primero el conjunto A con los elementos 1 y 2. Luego el segundo diagrama con el conjunto B en la cual se representan los elementos X, Y, Z. Lo que nosotros debemos hacer es una correlación, es una unión entre los elementos del conjunto A con los elementos del conjunto B de la siguiente manera. Por ejemplo, el 1 lo vamos a unir, lo vamos a aparentar con cada elemento del conjunto B, es decir, el 1 se une con X, el 1 se une con Y, el 1 se une con Z. Luego, el siguiente elemento del conjunto A, en este caso el elemento 2, sería el 2 con el elemento X, el 2 con el elemento Y, el 2 con el elemento Z. Por lo tanto, si tenemos el conjunto A y el conjunto B, el producto cartesiano de estos dos conjuntos, su resultado va a ser otro conjunto, ¿ya? Entonces, A por B, como dice producto, multiplicación, ¿verdad? Pues escribimos A por B, va a ser igual a lo siguiente, corchete, y en cada paréntesis voy a ir escribiendo la relación de conjunto A y conjunto B. Por ejemplo, el primer paréntesis va a estar compuesto por la unión del elemento 1 con el elemento X, 1X. Luego, punto y coma. En el otro paréntesis sería la siguiente unión. 1 con el elemento Y, 1, Y. Punto y coma. El siguiente relación sería 1 con Z, 1, Z. Punto y coma. Ya he relacionado todos los elementos 1 con los elementos de B. Ahora vamos al elemento 2 con todos los elementos de B. Entonces sería 2X, 2Y, 2Z. ¿Ya? Entonces, la unión de estos dos conjuntos, su resultado va a ser otro conjunto. En este caso sería de ¿cuántos elementos? 6 elementos. Si contamos los elementos de cada conjunto, vemos de que hay un aumento ¿ya? Entonces, si el elemento 1 tendrá dos elementos, perdón, el conjunto A tendrá dos elementos y el conjunto B tendrá tres elementos, el producto cartesiano A por B va a ser un conjunto conformado por 6 elementos.
Esta representación gráfica del producto cartesiano se la puede hacer de varias maneras. Primero, una tabla cartesiana, un diagrama de flechas. Un diagrama de flechas es lo que es representado aquí, ¿ya? Esto es un diagrama de flechas. Lo que hemos hecho aquí, ¿se dan cuenta? Es una unión del conjunto A y el conjunto B mediante estas flechas de color rojo y color azul. El diagrama cartesiano o un diagrama de árbol. Entonces, de todas esas maneras yo puedo representar al producto cartesiano. Lo que aquí he explicado es el diagrama de flechas. Entonces, vamos a hacer un ejemplo en la cual vamos a representar el producto cartesiano del conjunto A y el conjunto B utilizando cada uno de los elementos correspondientes para poder graficar un producto cartesiano. Vamos a representar el elemento A que tiene, el conjunto A que tiene los elementos 3,4 y el conjunto B que tiene los elementos 5, 6 y 7. Entonces, ¿qué me piden el problema? Representar gráficamente el producto cartesiano A por B, primero con una tabla cartesiana, luego con un diagrama de flechas, luego con un diagrama cartesiano y finalmente con un diagrama de árbol. Vamos primero a trabajar con la tabla cartesiana. La tabla cartesiana se la elabora de la siguiente manera. Tengo que observar cuántos elementos tengo en el conjunto A y cuántos elementos tengo en el conjunto B. En el conjunto A tengo 2 elementos. Y en el conjunto B tengo 3 elementos. Entonces, esto me va a determinar cuántas filas y cuántas columnas yo voy a hacer en mi tabla cartesiana. Por ejemplo, aquí en la parte final le coloco el producto cartesiano A por B. ¿Ya? En la parte horizontal, es decir, en este cuadro de aquí, en este cuadro de aquí y en este cuadro de acá, voy a ubicar los elementos del conjunto B. Ahí están los elementos del conjunto B. Entonces, como son 3 elementos, tengo que hacer 3 cuadros, ¿ya? No hay necesidad de hacer 4 cuadros, 5 cuadros o 6 cuadros. ¿Por qué? Porque los elementos que yo tengo del conjunto B solo son 3 cuadros, ¿ya? Es por eso que hago solamente 3 cuadros. Es por eso muy importante determinar cuántos elementos tiene cada conjunto. Luego, en la parte superior voy a colocar los elementos del conjunto A. Ahí están los elementos del conjunto A, ¿ya? Y de esta manera voy elaborando la tabla cartesiana, ¿sí? Ahora, para llenar esta tabla cartesiana tengo que ver, por ejemplo, en este espacio de aquí, que yo estoy pintando, va a ir la intersección entre el elemento 3 y el elemento 5, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa intersección está conformada por el elemento del conjunto A con 3 y el elemento del conjunto B con 5. Entonces, ¿cómo quedaría esto de aquí? Vamos a ver. Entonces, el primer elemento sería paréntesis 3,5. El primero va el elemento A y luego va el elemento B. El siguiente elemento sería entonces 3,6. Primero va el elemento de A, luego va el elemento de B, ¿ya? Siguiente elemento, ¿cuánto sería? A ver, ¿quién me dice? El que va aquí, ¿cuánto iría aquí? 3,7. 3,7, perfecto, muy bien. Aquí, ¿cuánto iría? 4,5. ¿Mandé? 4,5. 4,5, perfecto, muy bien. Aquí, ¿cuánto iría? 4,6. Perfecto, y finalmente 4,7. Entonces, de esa manera yo he conformado la tabla cartesiana. ¿Alguna pregunta de cómo se arma la tabla cartesiana? ¿Alguna pregunta de cómo conformar la tabla cartesiana? ¿Ya? Entonces está muy fácil, ¿verdad? Dígame. ¿No? ¿Ninguna pregunta? Ok, entonces vamos a continuar.
El siguiente elemento para poder representar lo que es el producto cartesiano sería el diagrama de flechas. Entonces recordemos que los conjuntos con los cuales yo estoy trabajando es el conjunto A, que tiene 2 elementos, y el conjunto B, que tiene 3 elementos. Entonces voy a representar el producto A por B. ¿Qué es lo que hago? Primero dibujo los elementos de A. Ahí están los elementos de A, el elemento 3 y el elemento 4, ¿ya? Luego represento los elementos del conjunto B. ¿Cuáles son los elementos del conjunto B? 5, 6 y 7, ¿ya? Ya aquí he representado los elementos de A y he representado los elementos de B. Una vez hecho esto, tengo que unir cada elemento del conjunto A con un elemento del conjunto B de la siguiente manera. Por ejemplo, el 3 lo voy a unir con una flecha al 5, el 3 lo voy a unir con una flecha al 6, el 3 lo voy a unir con una flecha al 7, ¿ya? Entonces, cada elemento del conjunto A va a ser unido con una flecha a cada elemento del conjunto B, ¿ya? Luego hago exactamente lo mismo para el siguiente elemento del conjunto A, que en este caso es 4. Entonces el 4 va a ir unido mediante flecha por cada elemento del conjunto B. Y de esta manera yo represento el producto cartesiano utilizando el diagrama de flechas o el diagrama con flechas, ¿ya? ¿Alguna pregunta de cómo realizar este diagrama con flechas? Muy bien, está sumamente sencillo la elaboración del producto cartesiano, ¿verdad? Ahora vamos a ver el siguiente. ¿Qué nos toca ver ahora? Ahora nos toca ver lo que es el diagrama cartesiano. Entonces, el diagrama cartesiano vamos a representar, ahí tenemos los elementos de A y los elementos de B. El conjunto A tiene 2 elementos, el conjunto B tiene 3 elementos. ¿Qué es el diagrama cartesiano? Pues ahí lo podemos observar. Entonces el producto A por B, y graficamos este pequeño plano cartesiano, ¿ya? En la cual en la parte horizontal aquí van a estar situados los elementos de B. Es similar a lo que hicimos en la tabla cartesiana, ¿ya? Aquí en la parte horizontal van los elementos de B. En la parte vertical van los elementos de A. De forma ordenada, obviamente. Por ejemplo, el elemento A es 3, 4, entonces voy subiendo 3, 4. Los elementos B es 5, 6 y 7, entonces sería 5, 6 y 7. Grafico por cada elemento, por ejemplo, por el elemento 3 y por el elemento 4, una línea horizontal con puntos segmentados. Si se dan cuenta, con puntitos, 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 puntitos. Luego, por cada elemento del conjunto B, hago lo mismo, pero con líneas verticales, ¿verdad? Hago lo mismo, líneas verticales con líneas segmentadas o con puntitos. La intersección de esas dos líneas, como ustedes pueden observar aquí, tiene un puntito grueso, un poquito más llenito, ¿verdad? Entonces, la intersección de estas líneas me representa al producto cartesiano A por B, ¿ya? ¿Entendido cómo hacer el diagrama cartesiano? Profe. Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Muy bien. Ok. Entonces, el siguiente elemento que vamos a analizar el día de hoy es el diagrama de árbol. De la misma manera, tengo que tener muy presente los elementos con los cuales yo estoy trabajando. El conjunto A tiene 2 elementos, el conjunto B tiene 3 elementos. Entonces, comienzo A por B. Como son 2 elementos, entonces hago estas 2 puntas de flecha y dibujo los elementos de A. ¿Cuáles son los elementos de A? Pues en forma ordenada sería 3 y 4, ¿ya? A cada elemento del conjunto A le va a corresponder un elemento del conjunto B de la siguiente manera. Por ejemplo, al 4 le corresponde cada elemento del conjunto B, que son 5, 6 y 7. Y
al elemento 3, de la misma manera le corresponde cada elemento del conjunto B, que también son 5, 6 y 7. ¿Ya? De esa manera, entonces, yo establezco un diagrama de árbol. ¿Preguntas de cómo hacer el diagrama de árbol? No, profe. Bien, estudiantes, hasta aquí alguna pregunta, alguna inquietud de cómo armar los diagramas para representar un producto cartesiano. No. Muy bien, entonces como ya tengo los elementos de A y elementos de B representados en el producto cartesiano, ¿no es cierto? Vamos a ver la respuesta. La respuesta sería, pues de forma ordenada, sería, primero comienzo con los elementos de 3, ¿ya? El elemento 3, 5, ¿no es cierto? El primer paréntesis, el segundo sería 3, 6, el siguiente sería 3, 7. Vamos con el siguiente elemento, 4, 5, de forma ordenada. Sería el siguiente 4, 6 y finalmente 4 con 7. Ya cerramos corchete y acá también corchete. Y de esta manera tenemos el producto cartesiano. La unión del elemento A, perdón, de los elementos del conjunto A y los elementos del conjunto B. El producto cartesiano me da como resultado otro conjunto de pares ordenados. ¿Por qué eran pares? Porque son dos elementos pares. El 2 es un número par. ¿Por qué ordenados? Pues obviamente tengo que ir de forma ordenada, ¿ok? Así como ustedes lo pueden apreciar, de forma ordenada yo fui escribiendo. No es que porque a mí se me antojó y yo escribí primero el 4, 7, después el 3, 5, no. Tengo que ir de forma ordenada, así como ustedes lo pueden apreciar, ¿ya? Entonces, estudiantes, hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, profe. No, profe. Muy bien. Entonces, ahí un aplauso para ustedes por haber asistido a la clase de hoy. Felicitaciones, muy bien.